paso a paso. Ya, muy bien. Yo sí lo necesito. Ya. Entonces, la vez pasada habíamos visto que una IP es en realidad la forma en la que cualquier dispositivo tiene que conectarse en una red. Ningún dispositivo que no tenga IP puede conectarse. Eso es todo, ¿no? Por eso es importantísima la, la IP al momento en el cual nosotros tenemos una configuración, ¿sí? Entonces, ahora, si nos ponemos a pensar en cómo es una IP, recordemos, ¿no? Eso sí, quizás sabemos ya un poco que una IP se divide, habíamos hablado en 4 octetos, ¿no? Entonces, estos octetos son delineados por un punto en cada espacio. Habíamos visto que cada espacio va a ir desde el número 1 hasta el 255. ¿Sí? Ese es el rango de una IP. Nunca va a pasar de, de ese rango, ¿no? Porque si se pasa, deja de ser una dirección IP, se convierte en otra cosa. Entonces, eso para tenerlo también en cuenta como, oh, perdón, estoy equivocando, es 0, ¿no? Del 0 al 255. Entonces, si nosotros vemos que una dirección se sale de este margen, simplemente ya sabemos que no es una IP. O sea, en este caso, tenemos la clásica 192.168.1.1. Sabemos que sí es una dirección IP, ¿sí? Porque está comprendido entre los márgenes que se espera de una dirección IP. Y si nosotros veríamos una dirección que diga 300.158.596.590, deja de ser IP porque se sale ya del rango que se espera que sea una IP. Un día un compañero muy acertadamente preguntó, ¿y por qué del 0 al 255? ¿Sí? ¿Por qué no puede ser 300, no? ¿Por qué no puede ser más? Entonces, es porque el diseño con el que se creó da estos límites, ¿sí? Para que puedan funcionar. Eso es una regla inevitable. Hubo alguien que diseñó, hubo una empresa que dijo, así se tienen que conectar las máquinas y eso se respeta, ¿no? Pero eso como primera regla. Aparte, nosotros teníamos, como vimos en el video anterior, y si no, pues les puedo pasar el link, si es que está por ahí pendiente, de que alguien se empape un poco más, pues también habíamos visto que en este caso una dirección IP se basa bajo una regla matemática de octetos, ¿no es cierto? En el cual eh, solo abro el Paint para que podamos explicar un poco mejor. Como habíamos visto, la dirección consta, está un poco feo. Uy, no está tampoco. No sé si está Ryan. No. Este de aquí. Uy, no sé. Buscando la herramienta correcta, ¿no? Entonces habíamos visto que nuevamente volvemos a los 4 espacios que debe tener una IP, ¿sí? Entonces, cada uno de estos espacios está compuesto de números binarios, ¿sí? ¿Cuáles son los números binarios? El idioma del computador que se basa en ceros y unos, ¿sí? Esos son los números binarios. Pero en una dirección IP, que es lo que entiende la computadora, en cada espacio nosotros teníamos 8 bytes, ¿no? Por eso decíamos que las direcciones IP son de 32 bytes, ¿no? Eso sí estaba
en la teoría. 8, ¿no? Y así va llenándose cada espacio de números 8. Esto es lo que entiende la computadora, ¿sí? Esto es lo que entiende en realidad la computadora, el idioma binario, ¿no? En este caso, el código binario. Y de acuerdo a lo que entiende en este código, es cómo lo va a entender a una dirección, ¿sí? Entonces, aquí vamos a aclarar una de las dudas, que creo yo que incluso son de las más importantes, entre lo que se necesita para que una computadora o para que un host se conecte a una red, ¿no? Necesita primero una dirección IP. Necesita una máscara de subred. Y DNS. ¿Sí? Entonces necesito una dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS. Son los 4 requisitos que nos pide a nosotros una computadora para conectarse a Internet. Todas las computadoras lo piden. ¿Sabemos por qué o lo explico? La verdad, no, yo no sé, Bernardo. Ya. A ver, entonces, ¿cómo sé que todas las máquinas me piden a mí estos datos? ¿Sí? Voy a ir, déjenme ver si puedo compartir esta parte. Ya. ¿Me ve tal vez? Propiedades, protocolo de Internet versión 4. Sí, Ya. Sí, Entonces, miren que aquí tenemos de lo que vimos, ¿no? El modelo TCP en IP versión 4, lo que me pide a mí para conectarme a una red, ¿sí? Esto toda computadora lo hace. Pide una dirección ah, IP, ya, sí, ya te entiendo mejor, Bernardo. Sí, sí. pide una máscara de subred, ¿no es cierto? Pide una puerta de enlace predeterminada, ¿ya? Y acá abajo me pide también un servidor DNS preferido y también funciona un servidor DNS alternativo, ¿ya? Antes de iniciar el packet tracer, yo quiero que esto esté claro. El compañero Santiago, él ya domina un poco ese tema, pero él ya domina muy bien ese tema, perdón. Pero sí queremos igual, ¿no? Estar claros para que se pueda comprender el packet tracer. Entonces, miren, estos son los requisitos que nos pide ya una máquina y que a veces inconscientemente los llenamos sin saber eh, aplicarlo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, volvemos a este cuadro en el que yo puedo poner incluso, sí, para que se parezca un poco más DNS primario y DNS alternativo. ¿Ya? Estas son las 4 cosas que pide la computadora para poder enlazarse. Ahora, en mi caso, hablando de mi computador, y lo que ustedes también pueden hacer es entrar al CMD y poner ipconfig. Ya, entonces en esta parte, justo en esta parte, a mí me está indicando que mi dirección IPv4, como el primer requisito que vimos en el Word, yo tengo ya una dirección que es 192.168.0.122. Máscara de subred también tengo asignada, es la 255.255.255.0. También tengo una puerta de enlace predeterminada, que es la 192.168.0.1.
Entonces aquí tengo. Lo único que no me sale, por lo que veo, es el DNS, pero de seguro si yo pongo visualizar toda la configuración, es posible que me salga. Aquí está el servidor DNS, ¿no? Que me ha asignado a mí el router, ¿sí? Es 192.168.0.1. Ese es el servidor DNS con el que yo estoy realmente ahora trabajando. Entonces, vean que todas prácticamente son IPs, ¿sí? Todas se van a cumplir entonces bajo el rango del número 0 al 255. Recordemos, si pasa de eso ya no es IP. Ahora, la dirección IP que yo tenía es la 192.168.0.122, si no estoy mal. Esto ya no lo puedo detallar mucho más porque en realidad ya se ha conversado un poco de esto, ¿no? Pero a breves rasgos vamos a entender qué es la máscara de subred, por qué es 255, 255, 255.0, de dónde salen estos números, ¿sí? Puerta de enlace, en esto no se confundan o no le estén buscando mucha cola al gato, porque esta siempre va a ser la dirección del router, ¿sí? Esa es la puerta de enlace. Acordémonos simplemente que es el router y listo. En este caso, la dirección del router que está dando internet a mi casa es la 192.168.0.1, ¿sí? O sea, es la dirección del router. Listo. ¿Ya? Puerta de enlace igual a router. No nos confundamos en ese aspecto. DNS primario es, en este caso, el mismo router en el mío. ¿Ya? Y bueno, pongámosle como alternativo este. Ahora, ¿qué hace un servidor DNS? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un servidor DNS y por qué es tan importante? ¿Qué llega a ser el servidor DNS en la red? ¿Sí? Ya. Si yo les digo, por favor, vamos a revisar la información en la 142, 250, 78, 164 cuando se vayan a sus casas, si es que yo soy maestro. Entonces, difícil acordarse, ¿no? Si yo les mandara dando una dirección. Ahora, si ustedes desean, pueden entrar a su navegador, ¿sí? Al Mozilla, al Chrome, y pueden escribir la dirección que yo les he dado, como si fueran a poner www algo, en vez de eso ponemos 142.250.78.164. Bueno, lo puedo hacer acá mismo también, ¿no? Ya lo veo. .142.250. Ahí está lo largo que son las direcciones. .78.164. Bernardo, una Sí, pregunta te puedo hacer aparte, o sea, externamente de esto. sí, claro. Verás, yo donde estoy haciendo lo que es mi vinculación, verás, no sé si será router, la verdad no conozco mucho esto, pero yo sí quería entrarme a la máscara, como dices tú, mediante el 192, 168 y la dirección que es de ese router que me da. En el buscador, ¿no? En el Google. Quería entrarme, pero al momento de yo poner la dirección de la máscara me sale error, o sea, como que no tengo conectividad, pero digamos como YouTube, esas cosas sí me cargan. Ya. ¿Y cómo supiste tú cuál es la puerta de enlace o en qué dirección está el router E igual como hiciste con el CMD. con el CMD? ¿Qué marca es Ajá, el router? verás, déjame ver. Sí le tomé una foto para porque eso quería preguntarle a algún compañero, pero no me he arriesgado a preguntarles. Ya. Bueno, búscale y con todo tenemos listo para no perdernos el hilo y más bien al final te resolvemos eso. Ya, al final me ayudas, entonces ya, Ya. por favor. Gracias. Sí, sí, claro.
Entonces vemos que la dirección tan larga que yo les di, ¿se acuerdan? La 142.250.78.164 ha sido Google, ¿sí? Sí, Entonces, ese es el trabajo de un servidor DNS, ¿no? Nosotros ponemos google.com, yahoo.com. Esta es una pregunta que se le hace al servidor DNS. Oye, ¿cuál es la IP de esa página web? Ah, es esta, y me lleva a la página web, porque para mí es más fácil recordar Google, Yahoo y gmail.com que una dirección IP entera, ¿sí? Yo en mi empresa tengo 3 IPs que manejo todos los días y hasta ahora no me aprendo cuál es la IP de memoria, ¿no? De la empresa. Entonces, la IP pública, obviamente, porque la privada ya es diferente, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de un DNS, ¿no? Recordemos. Tiene la responsabilidad de ver, ¿no? ¿Qué dirección estoy queriendo? Consulta qué IP es la que tiene esa dirección y como respuesta me da internamente el computador hace ese trabajo, ¿no? Espera la respuesta del servidor DNS. Ah, es tal IP, chévere, vamos a tal IP y nos lleva y nos abre lo que queramos ver. Ese es el trabajo del servidor DNS. Ahora, brevemente, espero que más bien solo se entienda, ¿no? Yo sé que puede ser un poco tedioso este tema de la IP, pero lo que nos queda pendiente es la máscara de subred, ¿sí? ¿Por qué llega a ser 255.255.255.0? ¿Sí? ¿Por qué no puede ser otro número? Y de hecho, desde ahora les comento, este número no siempre va a ser este, ¿ya? Recordemos que estábamos hablando de que en una IP versión 4 teníamos estos, los octetos, ¿no? Un número 1 del binario por cada espacio, ¿no? Por cada, en este caso, número 8888. Entonces, viéndole de cerca, ya solo, digamos que estoy viendo o analizando solo el último número, ¿sí? Aquí está el punto y aquí está el último renglón de la IP, ¿sí? Como esta es la representación, como esta es la representación decimal, esta parte es un poquito matemática, ¿sí? En la cual nosotros tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unos, necesitamos, en este caso, tener en cuenta que cada uno es la representación de los dos números binarios, 0 y 1, serían dos números binarios, los cuales podemos decir que aquí hay, a ver, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿sí? Y se va elevando, empieza de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 a la 0, 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la 4, 16. 2 a la 5, 32. 2 a la 6, 64. Y 2 a la 7, 128, ¿no es cierto? Si yo sumo 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, ¿cuánto sale? 255. 255, ¿sí? Ya, entonces,
Ese es, chicos, el 255 que se ve en la máscara de subred. ¿Sí? De ahí sale. Ya, listo. Ya. ¿Sí? Entonces, ahí ya está un poco más claro de dónde sale el número 255, incluso. ¿Por qué el número 255 es el tope en una red? Porque aquí ya se me acabaron los números, ya no puede crecer más. ¿Sí? Por eso se usa solo hasta el 255. Ahora, claro que nosotros vemos en las redes, ¿no? Eh, el clásico caso del 255.255.255.0, ¿sí? ¿Por qué ocurre eso? Un segundo, 5, ya. Ya, entonces, ¿por qué queda este 0 aquí? ¿Sí? Es porque recordemos que cuando habían lo que yo suelo decir, los 8, ¿no? Voy a hacer de nuevo. Aquí está. Ya. Entonces aquí están los 8 unos, ¿sí? Perdón por el desorden. Lo que dice la regla de IPv4 es que yo tengo que tomar, en este caso, dividir la IP, ¿sí? Yo tengo que dividir la IP en un punto en el cual la mitad de la izquierda, digamos que la línea yo pongo por aquí, esta línea la escojo yo, ¿sí? Entonces, hacia la izquierda va a significar el rango que puede tener la red, ¿sí? Red. Y de la parte de la que he puesto la línea hacia la derecha, va a ser la parte de los hosts, nodos o lo que se puede conocer como dispositivos finales. ¿Sí? Entonces, les hago una pregunta bien sencilla que de seguro va a dejar claro. Si yo ocupo ya todos este espacio para una red, ¿sí? Y me queda solo libre esta parte donde está el 0. ¿A cuántas computadoras voy a poder albergar? ¿Hasta cuándo puede crecer este número? 255. Correcto. Entonces, si yo ocupo este espacio, me va a quedar solo para 255 máquinas, ¿sí? Pero, hay que tener, o sea, no va a ser 255 porque compañero Santiago va a decir, no es 255, pero, o sea, por ahora solo hay que tener claro, ¿no? Que esta división corresponde a que eso está lleno ya la parte de red y esto es lo que a mí me va a permitir con el 0 establecer cuántos espacios a mí me queda para poner computadores, ¿sí? Entonces, de este límite no va a poder pasar, ¿sí? Entonces, por eso incluso ya podemos tener incluso un poco más claro cuántas redes puede haber o cuántas computadoras o cuántos equipos pueden conectarse en mi casa, ¿sí? Sí, ¿qué pasa si llego por alguna razón? Porque es muy difícil que en una casa lleguen a haber 250 y pico de dispositivos, pero si llega a ver ese número de dispositivos en mi casa y se pasa, si llega, digamos, en este caso a ver 256, ¿qué va a pasar? ¿Va a poder o no tener internet?
Ya no van a tener. Ya no va a tener, ¿sí? Entonces, esa es la explicación de la máscara de subred. La máscara de subred me está a mí informando cuántas computadoras yo puedo tener en mi red, ¿sí? Y si es que estuviera aquí 255.255.0.0, obviamente me daría muchas más máquinas, ¿sí? Me daría más máquinas porque ya tengo más espacio. Pero eso sí lo vamos a ver ya a conversar si ustedes desean en otra ocasión, ¿sí? O sea, la meta ahorita es solo entender qué es la máscara de subred. Es la que define cuántas máquinas van a poder conectarse, ¿sí? Ya. Eso, compañeros. Y a la vez, cuántas redes, en este caso, pues, viene habiendo, puede haber. Ahora, solo les comparto una regla más. O sea, Bernardo, una pregunta. Sí, O sea, de las más, como dijiste tú, si yo tengo 256, no va bien, ya no le va a llegar internet. ¿Solo no le va a llegar internet a la máquina 256 o se va a cortar para todas las 255 que son estimadas? ya, en este caso, ni siquiera va a poder engancharse. Ya, ya, listo. Ni siquiera va a poder engancharse. Las otras máquinas ya ganaron su espacio y ellos se quedan allí. ¿Sí? Ah, ya. Es una regla como el que se enganchó primero se queda. El que no alcanza, pues no puede recibir en este caso la red. Ahora, ¿cuál es la regla de IPv4 que deben siempre recordar? Que toda red tiene un nombre y un broadcast. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, yo voy a ponerles una dirección bien conocida, la 190, la 192.168.0.1. A mí me dicen, Bernardo, esta dirección usted es la que tiene que poner en el router y sobre esta van a salir todas las redes siguientes, ¿no? Entonces entiendo que si mi computadora se conecta, va a coger la 192.168.0.2 porque es la siguiente dirección libre, ¿sí? Pero recordemos que toda red tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de esta dirección? La primera, que en este caso sería 192.168.0.0, ¿sí? La primera de los 255, teniendo en cuenta que esta es máscara 255.255.255.0, ¿sí? El nombre va a ser la primera red, ¿ya? Entonces, esta IP no se puede utilizar, ¿sí? Esta IP no la puedo utilizar yo para, digamos, darle a un router, ¿sí? Porque no puedo yo usar el nombre de una red, ¿sí? Eso nosotros respetamos. Si ustedes asignan eso, van a tener problemas, no les va a funcionar porque es una regla, ¿sí? Así como toda persona debe tener un nombre, si no, no pudiera vivir una persona sin nombre. Toda red debe tener un nombre, ¿ya? Y también toda red tiene un broadcast. Y el broadcast será la última dirección, en este caso, que le pertenezca a la red, que es la 192.168.0.255. ¿Sí? Recordemos que es broadcast. Bueno, como resumen, pero eso en realidad lo pueden ustedes profundizar un poco más. Broadcast es cuando en la red interna puede haber computadores y por alguna razón la máquina que yo busco no está dentro de esa red, ¿sí? Entonces muchas veces o incluso debo enviar un paquete de información a muchísimas computadoras, casi a todas, ¿no? O a todas mismas. En vez de el router,
estar diciendo, bueno, esto te va a la 192.168.01, después esto mando a la 02, esto mando a la 03, hacer largo ese trabajo. El router coge y dice, no, pues si yo quiero que llegue a todos, simplemente mando a la 192.168.0255 y eso hace que les llegue a toditos. Por eso se llama broadcast. ¿Sí? Como un resumen breve. Ahora, tanto el nombre de red como broadcast no se pueden utilizar. Por lo tanto, lo que en realidad ocurre es que yo solo tengo 254 equipos que puedo conectar. Porque esas direcciones, las dos anteriores, tanto la del nombre de red como la de broadcast, no se puede tocar. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ya. Entonces, eso nada más para tenerlo en cuenta, ¿sí? Que hay, en este caso, la red tiene un nombre, cómo se delimita el espacio y ya tendríamos en este caso equipos funcionando dentro de la red, ¿sí? Bien, entonces, a ver. Ya, solo como último punto de esto y de allá para iniciar el Packet Tracer es sobre la máscara de subred. Algunos dicen que la máscara de subred es 255.255.255.0, pero a veces me dicen que es la dirección 198.0.1 con máscara o con /24. Si hayan visto ustedes ese caso. ¿Sí? ¿Por qué estos dos, tanto poner este /24 como poner el 255 es igual? ¿Sí? Significa exactamente lo mismo. Solo que cuando ponen aquí /24, lo que están haciendo es sumando esta parte de los unos. ¿Sí? Como a veces puede hacerse tedioso decirlo, oiga, ponga la máscara 255.255.255.0, y a veces no, son máscaras incluso un poco más largas, ¿no? Entonces yo le digo, oiga, ¿sabe qué? Coge y ponga la máscara 24. ¿Qué significa? Que aquí hay 8 y 8, 16 y 8, 24. Por eso a veces a ustedes les van a dar 255, 255, 255.0 o les pueden decir, oigan, esta es la red y pondrán la máscara 24, ¿sí? Es igual a esta. ¿Ya? Con eso en mente, no sé si a lo mejor el compañero Santiago quiere agregar algo, no sé, o iniciamos ya. Algo quizás le pueda ser útil a los compañeros antes de empezar la Y actividad. solamente una cosita, o sea, este tema de las redes es bastante, bastante bonito, a mí me encanta esto, pero es un poquito complicado al principio hasta que cojan el ritmo, ¿no? Hasta que cojan el tino. Sí, esta cuestión de la máscara, generalmente no deben asustarse porque como ustedes ven son números binarios, es unas operaciones matemáticas, y ahorita que están empezando con esto sí es un poquito complicado para ustedes. Generalmente cuando uno pone una IP, automáticamente se les llena y el espacio ya de la máscara, ¿sí? Entonces, obviamente, en el Packet Tracer no va a pasar eso porque nos toca poner o nos toca analizar y es por eso lo que Bernardo les está explicando, que está súper bien esa explicación, creo que está súper clara. Pero cuando ustedes están en la práctica en una máquina común y corriente, ustedes ponen la IP y automáticamente ya se les llena ese espacio de la máscara. Entonces, eso es algo para las personas que están empezando súper bueno, ¿no? Pero en tal caso está súper bien la explicación, Bernardo. Al menos yo creo que con lo que tú les indicaste ahorita es más que claro para que ya puedan empezar con el Packet Tracer, que ese sí es un poquito más tedioso porque no es lo mismo que una máquina común y corriente, no es una Ujú. Claro, perfecto. simulación nada más. Claro, claro, ya hablamos de una simulación. Bien, compañeros, entonces vamos a volvernos a unir porque como sabemos el Zoom nos da solo 40 minutos y para volvemos a enlazarnos con mi misma idea y misma contraseña.